Entonces, cuando hablamos de la señora tráquea, pues primero, como siempre lo estamos haciendo, es la continuación de la laringe, ¿no? Sería la continuación de la famosa laringe. Ahí estaría la señora doña tráquea. ¿No es cierto que es un conducto cartilaginoso, fibrocartilaginoso? Porque vamos a ver que obviamente hay los anillos anulares y también tenemos una estructura que es básicamente una fascia fibromúsculo cartilaginosa que le está rodeando. Entonces, básicamente la tráquea, pues vamos a decir que va a iniciar a la altura de la sexta cervical, a la altura de la sexta cervical, y Rubier es bien claro en eso, te va a decir que en los sujetos vivos va a llegar hasta la quinta torácica o al disco intervertebral que se encuentra entre la quinta y la sexta torácica. Entonces esa es la dimensión que vamos a tomar porque también te va la dimensión del cadáver, que básicamente, a menos que tú te hagas pues médico legista o médico forense, no vas a utilizar esas dimensiones. Entonces vamos a tomar esa dimensión de la sexta cervical hasta la famosísima quinta torácica o entre la quinta y la sexta torácica. Otra cosa que siempre pues hace hincapié nuestro amigo Rubier es la orientación que tiene, y la orientación que tiene va a ser oblicua de anterior hacia posterior. De manera que, por ejemplo, te va a decir que en la parte más alta va a tener 15 milímetros, 1.5 centímetros desde la superficie, ¿no es cierto? Esa va a ser su profundidad. Su relación con la piel va a ser de esa distancia. Y en cambio ya en la parte de la horquilla esternal, donde ya se está pasando por arriba del esternón, en este punto ya se va a encontrar a lo que sería 3 centímetros, ¿no es cierto?, en profundidad. Y obviamente en la parte posterior va a estar más cerca ya del señor don esófago, va a estar básicamente en lo que sería el famosísimo mediastino alto, mediastino superior, y acá abajo ya va a formar parte del mediastino medio. Es por la profundidad y la oblicuidad que va teniendo nuestra amiga la señora tráquea. Entonces es de anterior a posterior, ¿no es cierto? ¿Qué más también nos va a decir de las características generales? De las características generales, pues nos va a comentar que la señora tráquea, si nosotros hacemos ese tubo, ¿no es cierto?, que sería la señora tráquea, ¿ok? ¿No es cierto? Vamos a tener pues en la parte inferior, donde se dividen ya los señores bronquios, la presencia de la carina, que es el sitio donde se divide, pero esta carina también puede estar ausente, y si está ausente, por ejemplo, en este caso, este ángulo que suele ser de 70 grados, este es un ángulo de 70 grados, aquí vamos a encontrar en cambio la presencia de un ligamento interbronquial. Si la carina está ausente, tenemos la presencia de un ligamento interbronquial en ese punto. Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? Pues que está constituida de los famosísimos anillos, ¿no es cierto? Los famosísimos anillos que son, primero son irregulares, donde el anillo más alto va a ser el primer anillo, ¿sí? Y el anillo que también suele estar modificado es el último anillo, que es el que va a formar la carina, que va a formar como una especie de prolongación hacia abajo, ¿no es cierto? Es como que se prolonga, se deforma un poco y se hace una prolongación hacia abajo. Entonces, este anillo, por ejemplo, va a estar aquí así, pero va a prolongarse un poquitín hacia abajo para formar esa carina, esa estructura en la parte final, que sirve para identificar la división de los dos bronquios derecho y bronquio izquierdo. Sí, entonces estos anillos, primero y el último, son los más altos. Sí, segunda situación de estos anillos es que aquí también son de bordes irregulares, sus bordes son irregulares, no son tan rectos que digamos, ¿no es cierto? Entonces hay algunas lengüetas, sí, no son básicamente, podríamos decir que no son tan uniformes, sino que más bien tienen algunas particularidades entre ellos. Entonces, ¿qué más tenemos que decir? Que estos anillos están separados, cada espacio aquí sería una depresión interanular. Una depresión interanular que ya vamos a ver más adelante que esta depresión está cubierta por una fascia, ¿sí? Que va a ser un ligamento interanular. Es decir, el espacio que se forma, si nosotros nos paramos, por ejemplo, si te pones aquí en este lugar para ver esto así como que de perfil y a ras, qué es lo que está pasando, entonces nosotros tendríamos la elevación del anillo, el anillito está elevado, sí, vendría ese espacio y aquí vendría el otro anillo. ¿Ok? Entonces así sería este, viéndolo como que de perfil, ¿no es cierto? Este sería un anillo que obviamente estaría, pues, si quieres de una vez hacerlo así, esto sería anterior, esto sería posterior, porque le hemos acostado a la tráquea, le hemos eh, puesto acostadita, entonces aquí también hay la otra depresión y el otro anillo, anillo y anillo. Entonces, este espacio sería pues esa depresión interanular.
pero ese espacio pues no puede estar vacío, entonces quien está ocupando este espacio va a ser un ligamento que va a ser el ligamento interanular, ¿no es cierto? Y este ligamento, como decíamos, toda esta señora tráquea, si quieren ya vamos colocando algunas cosas, va a estar recubierta toda la tráquea por una estructura que es fibrocartilaginosa, fibromúsculo cartilaginosa, que va a tener una parte membranosa, ¿sí? Que le está recubriendo completamente, ¿sí? Entonces, esa parte membranosa que recubre todo esto, cuando viene acá, cubre los anillos, también pues cambiémoslo de color, se va a introducir aquí y nuevamente pues va a salir a la superficie, pero en este punto va a formar ese ligamento. Los ligamentos interanulares. Ligamentos interanulares que ya vamos a ver más tarde, que me va a dar también una fascia, ¿no es cierto? Una fascia que está recorriendo toda la parte posterior de nuestra amiga, la señora tráquea, que estará constituyendo pues también ahí una pequeña lámina transversal, le va a llamar nuestro amigo Don Rubier. Entonces, estos anillos también tenemos que citar que aproximadamente los anillos se encuentran aproximadamente entre 15 a 20 anillos, es el número de los anillos, entre 15 a 20 anillos anulares, ¿no es cierto? Que obviamente no son completos, como decíamos, alguna vez ya lo mencionábamos, vamos a decir, para Rubier dice que falta la cuarta o la quinta parte de una circunferencia, entonces hacia la parte anterior tenemos la circunferencia, ¿sí? Y sería un anillito cartilaginoso en este sentido. Entonces también acá, como decíamos, igual como se formó la fascia, acá también se va a extender una fascia desde este extremo hasta este extremo y se va a localizar ahí, ¿no es cierto? Y esa va a ser, si no otra cosa, lo que se va a conocer como la lámina transversal, pero es esta misma fascia que está haciendo eso. O sea, si aquí estaba haciendo a estos señores, a los ligamentos interanulares, en este punto, en cambio, va a estar constituyendo lo que sería la fascia, la famosísima fascia, lámina, perdón, lámina transversal. Sí, la famosísima lámina transversal estaría cerrando ahí. Como te digo, esta es una envoltura que tiene que ya la vamos a delimitar un poquito más, que es una fascia fibromusculocartilaginosa. Entonces va a tener una vaina fibroelástica, que es la que está haciendo esto, y va a tener una parte muscular que también ya vamos a ver dónde se encuentra situada de esta señora. Entonces tienes la depresión interanular, tienes los anillos de 15 a 20, tienes desde el sexto hasta la quinta o disco intervertebral de la quinta y la sexta hacia abajo, ¿no es cierto? Y es oblicua de anterior hacia posterior. Además, otra característica básica es que, pues, obviamente, si nosotros hablamos, vamos a tener una parte cervical y una parte torácica. ¿Sí? Una parte cervical, en la parte cervical, ¿no es cierto? Y la parte torácica, y en la parte torácica va a constituir básicamente lo que sería el mediastino superior. El mediastino superior va a ser la constitución del famosísimo, va a estar, perdón, no constituyendo, sino estar formando parte de los elementos del mediastino superior. Entonces ahí tendríamos la señora doña Tráquea, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, aquí, desde la carina, porque este es el punto de división. Cuando hablas de mediastino inferior, desde la carina hacia abajo se encontraría el mediastino inferior. Entonces, estos dos señores estarían invadiendo al mediastino inferior, a la altura del mediastino medio, y también van a tener una dirección hacia atrás, que ya lo vamos a ver. Entonces tenemos acá, básicamente la primera parte que deberíamos ver sería la parte cervical, esa parte cervical de Nuestra Señora Doña Tráquea. Entonces, estas generalidades también, también te menciono acá, que aquí va a tener una pequeña depresión en el lado izquierdo, va a tener dos depresiones en su superficie externa, una acá, una pequeña depresión en el lado izquierdo y otra acá. La superior es dada por la tiroides y la inferior es dada por el arco de la aorta. El arco de la aorta estaría dando esa depresión inferior, que estaría dando esa señal, ¿no es cierto? Esa impresión que le dio, ya quedó impresionada, ¿no es cierto? Sí, es como cuando te gusta alguien y te deja impresionado. Wow, ya me dejó esa marca, a never forever. Entonces, ¿qué más vamos a decir por acá? Tendríamos que hablar básicamente de lo que serían las relaciones a nivel cervical, que es cómo se está relacionando nuestra amiga Doña Tráquea a nivel cervical. Entonces, básicamente, como siempre vamos haciendo, vamos a poner pues la chuletita que nos va a servir simplemente nos va a servir de referencia, ¿no? Para darnos cuenta, porque casi las relaciones pues con la columna cervical no son tan, es más superficial la tráquea, entonces no hay esa relación ahí.
¿Quién se relacionaba acá? ¿Te acuerdas? Aquí estaría pues el señor esófago. Aquí tendríamos al señor don esófago y delante del señor don esófago pues aquí tendríamos ese anillito de la señora tráquea. Y como decíamos, acá atrás tenemos esa lámina transversal. Y lo que te va a decir Rubier, entonces, relación posterior, ya te puedes imaginar, aunque aquí, ven un ratico, hagamos algo para poder orientar esto, si no, después va a quedar mal. Hay que acordarse que el esófago por este lado es como que la sobrepasa un poquito. Sí, como que la sobrepasa un poquito, aquí le estamos separando, es más pegadito, es como que la sobrepasa un poquito por este lado, ¿no? Por este lado sería acá derecha y acá sería izquierda, entonces por el lado izquierdo el esófago como que la sobrepasa un poquito la tráquea, ¿sí? Y aquí lo que sí te va a decir nuestro amigo los Rubier es que pues de esta parte fibrosa vamos a tener unos que se lo consideran ligamentos, incluso algunos le llaman músculos bronquiosofágicos, ¿no es cierto? O ligamentos bronquiosofágicos y algunos incluso le llaman eh, músculos bronquiosofágicos, que son unas pequeñas adherencias que van desde esta parte hacia acá. Sí, entonces van desde esta lámina transversal que te decía que está constituida por esa parte de esa gran fascia músculo fibrocartilaginosa que tiene esa vaina fibroelástica, esa vaina loca, esa vaina de la vaina fibroelástica que se encuentra en la parte posterior en todos los anillos y también en los bronquios. Esto persiste hasta los bronquios. Esta laminita se va hasta en los bronquios, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? Pues esos ligamentos que van a estar acá, o como te digo, algunos le llaman hasta músculos. Eso sería la relación posterior, estaría básicamente dada por esa situación. Otra cosa que ya conocemos es que por aquí, cuando hablamos del esófago, aquí está recorriendo el nervio laringio y acá estaría el otro nervio laringio. Entonces tendrías ahí los nervios laringios como relación de la señora doña Tráquea también, pues por obvias razones. La relación más importante que te va a decir nuestra amiga, la señora de la señora Tráquea, es que si aquí nos regresamos un poquitín, y disculpe por regresar por acá, quitemos esto de aquí, ¿no es cierto? Acá vamos a tener también, pues, a una señora que sería la señora tiroides, ¿no? La glándula tiroides, que va a estar aquí así. Entonces te va a decir que su relación anterior va a ser con esta parte de la tiroides. Entonces te va a decir que esa relación del que sería el istmo, ¿no es cierto?, de la famosísima tiroides, esa relación con el istmo de la tiroides, lo que va a hacer que se va a relacionar básicamente desde el segundo hasta el cuarto cartílago, hasta el segundo cuarto anillo traqueal, sí, del segundo al cuarto anillo traqueal. Entonces, si este es el istmo, si aquí yo tengo el istmo, ¿no es cierto?, digamos que este es el segundo y el tercer anillo, y aquí está el istmo, ¿sí? También te va a decir que hay unas pequeñas fibras que van a estar uniéndose completamente, es decir, que esa unión sí es bastante fuerte entre lo que sería la tráquea y esta señora, ¿no es cierto?, que sería la glándula tiroides. Entonces, pongamos aquí pues como una pequeña referencia a la famosísima glándula tiroides. Entonces, acá adelante pondríamos nosotros, pongámosla de otro color para poner los vasos más tardecitos de rojo. Entonces, aquí tendríamos el famoso, perdón, sí, azul está bien. Aquí tendríamos la glándula tiroides, ¿no es cierto?, el istmo de esa famosísima glándula tiroides, y obviamente pues hacia atrás tendríamos los lóbulos de la tiroides, que serían la relación. Y como decíamos, pues en el lado izquierdo esta relación es mucho mayor en el lado izquierdo que en el lado derecho, por eso es que deja esa impresión en el tercio superior izquierdo, ¿no es cierto? Deja la impresión con la señora de la tiroides sobre la tráquea. Entonces tendríamos una relación anterior que sería con este señor don Istmo, ¿no es cierto? Y aquí es donde te va a decir algunas cositas de la señora tráquea. Vamos a tener delante de aquí, delante, pongámoslo aquícito, pongámosle como que así. Aquí delante de la glándula de esta señora doña glándula tiroides, vamos a tener unos músculos que son el esternotiroideo. Aquí estaría este músculo esternotiroideo, porque Rubio te va a decir, se va a relacionar con los músculos infraioideos. Entonces aquí tienes el primer infraioideo, que sería el esternotiroideo. El esternotiroideo estaría en ese puntico, ¿no es cierto? Más hacia atrás, un poquito más hacia atrás, voy a tener a otros músculos que son el homoioideo, que también te los voy a mencionar como relaciones de la tráquea, el famoso homoioideo, ¿sí? Entonces tendrías el homoioideo, el esternotiroideo, ¿no es cierto? Y todavía un poco en un plano más anterior, pero más cerradito hacia acá,
aquí voy a tener otro músculo que es el esternocleidoioideo, que está por aquí. Todos estos músculos se los considera infraioideos, son músculos infraioideos. Pero te va a empezar a hablar de una fascia, ¿no es cierto? De una famosa fascia que sería la fascia superficial y la fascia traqueal. Entonces, ¿dónde salió esta fascia? Hay, como alguna vez yo les explicaba, hay varias maneras de explicar este asunto de las fascias. Depende mucho de cómo tomes las cosas, de cómo lo hagas. Entonces, esta manera creo que es una muy sencilla. Decíamos que aquí tenemos al homoioideo y tenemos pues que está recubierto de su propia fascia. ¿Ok? Entonces, esta fascia se va a prolongar. Primero va a venir aquí así y va a cubrir a estos musculitos que están aquí así. Y se va por delante de esto y va a cubrir también a este músculo que está acá. ¿Ok? Esa fascia que acabo de hacer en este momento, mis queridos amigos, que está recubriendo los músculos acá, sería la fascia traqueal profunda. Fascia pretraqueal profunda, fascia pretraqueal profunda. Entonces es una fascia que va desde el homoioideo hasta el otro homoioideo. Entonces esa sería esa fascia que pertenece a una gran fascia que se llama fascia cervical, que viene desde la parte superior, ¿no es cierto? Rubier también te lo va a explicar de la parte superior. También por ahí creo que lo explica de esta manera, pero más lo explica desde la parte superior que viene bajando esta fascia. Aquí ya también vamos a hacer un pequeño dibujo para entender otra cosa. ¿Sí? Entonces, de acá tenemos nosotros otra situación. Desde este mismo músculo se va una pequeña señora fascia que como son siempre dos hojas, ¿no es cierto? Se viene para acá la otra fascia. Y ahí tendrías la fascia pretraqueal superficial que va a cubrir en cambio a este que era el esternocleidoioideo. Y va a venir pues obviamente hacia el otro. Entonces ahí tendríamos esas dos señoras láminas que te las va a mencionar bastante Rubier cuando leas esta parte, ¿no es cierto? Te va a decir las fascias pretraqueales. Entonces todo esto es una sola fascia pretraqueal. Acuérdate que siempre dejamos estos espacios por asunto didáctico. Aquí también esto es mucho más pegado acá, ¿no es cierto? Acá. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos pues que tendríamos estas dos fascias, la verde y la de este color de acá, es la fascia pretraqueal. Nada más que va a tener en cambio dos láminas, como decíamos, que es la lámina, la verde sería la superficial y esta lámina que está acá abajo sería la fascia pretraqueal profunda, ¿no es cierto? Entonces, te va a decir nuestro amigo Don Rubier que se va a relacionar adelante con lo que sería el istmo de la glándula tiroides, del segundo y cuarto cartílago intercostal. Todas estas relaciones son cervicales y hacia adelante estaría rodeado por la fascia pretraqueal, que sería, como te acabo de decir, con dos hojas, una superficial y una profunda, y más superficialmente, te va a decir Rubier, más hacia adelante con los músculos infraioideos. Entonces, los que más se relacionan hacia adelante va a ser el esternocleidoioideo y el famosísimo esternotiroideo. El homoioideo como que está un poquito más hacia lateral. ¿Sí? Entonces, esa es la historia por ese punto. Pero también te va a decir nuestro amigo Dr. Rubiere que se va a relacionar con un espacio que se llama espacio supraesternal. Entonces, ¿de dónde sacamos ese espacio supraesternal? Pues fácil, ¿no es cierto? Se encuentra por arriba del esternón, papaya, ¿sí o no? Sí. Pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra el espacio supraesternal? Superior al esternón, doctor. Vacancia, acabo. El músculo que acabo de poner ahí es el esternocleidomastoideo, sí, el famosísimo esternocleidomastoideo, que obviamente va a estar rodeado también por sus propias láminas, ¿no es cierto? Sus propias fascias. Entonces, rodeémoslo con su fascia aquí así, rodeémoslo con la fascia acá así, también al otro esternocleidomastoideo, sí, y ya te puedes estar imaginando, pues estos señores van a poner esta fascia así. Y esta fascia se va a llamar la fascia o la lámina superficial de la fascia cervical, que está rodeando todo el cuello, absolutamente todo el cuello. Pero aquí cito, como son doble capa, ¿no es cierto? Parte de esta lámina se viene aquí así. ¿Sí? Y este breve espacio que tú no estás, dice la canción, este espacio que estamos pintando aquí, este sería el espacio supraesternal. Entonces, el espacio supraesternal, para hacerlo súper sencillo, estaría limitado hacia adelante por la lámina superficial. Esta sería la lámina superficial de la fascia cervical. Y lo que sería lo de verde, en cambio, sería pues la famosísima lámina superficial de la fascia pretraqueal. ¿Sí?
por delante casi de los agujeros, por delante de los músculos esternocleidomastoideo, no el esternocleidomastoideo, este es el esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Esternocleidomastoideo y este sería el esternocleidomastoideo. Entonces aquí tendrías esa señora fácil. Para de una vez terminamos esto y luego vamos a ver un poquito del espacio. Espero no olvidarme luego de indicar el espacio. Acá teníamos el paquete vasculo nervioso del cuello, ¿se acuerda? Paquete vasculo nervioso del cuello, el paquete vasculo nervioso del cuello que también te va a hablar nuestro amigo Rubier como relaciones, ¿no es cierto? Laterales, que aquí como que se me fueron un poco posteriores. Sí, posterior te va a decir, la única relación posterior que tiene va a ser el esófago, es lo que te va a decir, y estas señoras que están aquí, y te va a poner como relaciones laterales al laringio recurrente del lado derecho y el laringio recurrente del lado izquierdo. Lo que te va a decir siempre es, obviamente, que el laringio recurrente del lado izquierdo pasa como que a la cara anterior del señor don esófago, y aquí el laringio recurrente de este lado, en cambio, va a pasar en un ángulo formado entre lo que sería el esófago y, pues, obviamente, la señora tráquea, ¿no es cierto? Aquí sale como que está por detrás, pero acuérdate que esto está bien pegadito, entonces queda más lateral a este punto, ¿ok? Este es el esófago. Y aquí teníamos el paquete vasculo nervioso del cuello, que tienes que acordarte que el paquete vasculo nervioso del cuello estaba compuesto por ¿quién? ¿Se acuerda usted? Tendríamos aquí tres elementos, ¿no es cierto? Tres elementos. La carótida interna, la yugular y el señor vago soy, donde quiera que voy, vago, ¿no es cierto? Esos señores están formando el paquete vasculo nervioso del señor Don Cuello, ¿sí? Ok, entonces, básicamente, ¿qué más tendríamos que decir aquí? Ya nada más, solo tendríamos entonces que explicar el otro asunto de ese espacio supraesternal, ese señor espacio supraesternal. Entonces, pongámoslo por acá. Entonces vamos a hacer como que una vista lateral de algo que ya teníamos por acá, por ejemplo, sí. Entonces vamos a ver por allá. Mi equipo ganaría. Listo, aquí se acuerdan, aquí tenemos, doctores, el hueso ioides, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el cartílago tiroides y aquí el cartílago cricoides. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña representación donde vamos a dejar solo el extremo anterior de cada una de estas cosas, de ser necesario el extremo posterior. Sí, no sé si me hice entender. Es decir, como que vamos a hacer, a borrar aquí por el centro, así, vamos a quitar solo el centro y vamos a dejar solo esta parte anterior, ¿sí? Vamos a quitar toda esta parte de en medio, ¿sí? Y vamos a dejar sus extremos anteriores, los extremos anteriores de esta estructura que es la laringe, que necesitamos en este momento tenerla un poquito para poder explicar lo que vamos a decir. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Para poner un breve ejemplo aquí de lo que vamos a hacer en un ratico, entonces es como que vamos a colocar y vamos a dejar nada más y nada menos que solo aquí, por ejemplo, esta partecita del huesito que sería el ioides, solo la parte del cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, de lo que está así el señor, ¿no es cierto? Que es el avioncito, quitamos y solo dejamos este sector. El resto no me interesa. Entonces, por eso vamos a dibujar esta parte. Y del otro cartílago, que sería el tiroides, solo podríamos dejarlo ahí, así. Entonces, esa es la historia, ¿no es cierto? Y solo vamos también a dejar, si este es el cartílago, pongámoslo acá, si este es el cartílago lámina posterior y este es el cartílago cricoides, solo vamos a dejar el extremo anterior de esta partecita que sería el arco, ¿sí? Para poder explicar lo que viene acá. Pero hagámoslo acá para que, porque si no, para estar, no está regresando. Por aquí estaba nuestra tráquea. Ya, listo. Entonces, acá vamos a hacer eso, mis queridos compadres de la vida. Espero no haberte confundido. Entonces, tenemos hacia arriba, como decíamos, el famosísimo cartílago, perdón, hueso ioides, solo dejamos el extremo anterior. Aquí sí, un pedacito de ese hueso. ¿Sí? Del extremo anterior del hueso ioides. Más hacia abajito, ¿no es cierto? Aquí podemos poner el tiroides, como solo casi tiene la parte anterior, podríamos ponerlo así. Entonces, ahí tendríamos al señor tiroides, ¿no es cierto? La parte anterior del tiroides, ¿ok? Listo, estamos vivos. Y aquí tendría, pues, el arco, la parte anterior del arco del cricoides. Y si quitamos la parte del centro, pongámosla acá para que ver cómo queda. Y aquí tendría la lámina cortada. Si quitamos toda esta parte lateral del arco, toda esta parte lateral del arco le hemos quitado. Entonces, lámina del cricoides, la parte anterior del cricoides, la parte anterior del tiroides, porque esta tendría que venir hasta acá. Si te acuerdas, esta asta tendría que llegar acá. Entonces, le hemos quitado esa parte del asta, ¿no es cierto? Y acá hemos quitado el cuerpo del ioides en la parte posterior. Sí, ¿qué más tendría acá abajo? Ya del cricoides, pues aquí así podría colocar a las láminas, coloquemos los canillos, que esos serían ya los anillos traqueales.
Ok, anillos traqueales. Los famosísimos anillos traqueales. Ya muchos también, ya no voy a poner los 20, no se preocupe, no se preocupe, sí. Entonces pongamos que aquí está el segundo, tercer y cuarto, ¿no es cierto? Que anillo traqueal. No, no lo hagamos, bueno, pongamos aquí como que estamos cerca del istmo, ¿no es cierto? Y cerca de lo que sería ya la glándula tiroides. Aquí pongamos de referencia nuestra amiga, la famosísima glándula tiroides. Entonces ahí tendríamos la tiroides. Entonces tenemos de arriba hacia abajo. Tendríamos el hueso ioides hacia arriba, tendríamos aquí la famosísima cartílago tiroides cortado, como decíamos, el cartílago cricoides cortado, solo podemos ver la parte anterior del arco, la lámina, ¿no es cierto? Aquí podemos ver los anillos traqueales y aquí podemos ver la glándula tiroides, es como que le estás viendo, si tú te fijas acá, es como que le estás viendo en este puntito aquí, aquí en ese puntito, o sea, no es tanto al istmo, es casi más ya hacia al cuerpo de la tiroides. Entonces, para poder hacerme entender lo que voy a decir, sí, es un ratico, para no marearte, no terminarte de más borracho de lo que llegas a clases, porque ya llegas así como que medio dormido, así, 7 de la madrugada, ¿por qué? Por Dios, porque, bueno, en fin. Otra cosa más que tengo que explicar acá, sí, que también va a ser parte de algo que hay que decirlo de una vez hagamos acá. Entonces acá hagamos una pequeña mirada. Me dispensan solo un ratico, mis queridos compadres, están llamando y quiero ver qué pasa. Un ratico nada más, no se pongan bravos, no se enojen tampoco. Uno solo hace quererlos y apreciarlos. Listo, chiquillos, disculpen ustedes las molestias causadas. ¿En qué estábamos? En drogas, doctor. La plena, estábamos en drogas. No, ya, vamos acá. Entonces, hay algo que tenemos que hacer, que hay que recordar también. Si vemos la vista anterior de los elementos que luego también te va a topar en el tórax, pero que parte de esos también se están relacionando con la tráquea a nivel cervical, o sea, en pocas palabras. Estas relaciones que hicimos por acá son a la altura de lo que sería, pues, el famoso istmo, ¿no es cierto? Sí, pero un poquito más hacia abajo también hay otras relaciones anteriores, ¿no es cierto? Que vamos a explicarlas con este gráfico, pero para poder hacerme entender en este gráfico también tengo que ver, que veas, por favor, algo que sucede, ¿no es cierto? Acá en la sucesión de hechos sucedidos. Entonces nosotros tenemos a esta señora que es el callado de la aorta, que ya sabemos que el callado de la aorta tienes que recordar, ¿no es cierto? Va a ser su impresión, ya dijimos, en la cara lateral de la tráquea. Entonces, pero quiero mostrarte otra cosa más aparte de eso. El famoso callado de la aorta, ¿no es cierto? Del callado de la señora aorta, algo que va a pasar y a suceder siempre, pues obviamente es que ya sale, creo que me quedé muy corto, hagámoslo un poquito más altito, sí, la parte descendente. El callado de la aorta tiene su parte ascendente del callado de la aorta, ¿no es cierto? La parte horizontal del callado de la aorta y su porción descendente, obviamente. Sí, y acá, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que aquí en este puntito, si estamos hablando de que estás viendo de frente, esto es derecha y esto es izquierda, aquí vas a tener pues la salida de ese señor llamado tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? El famosísimo tronco brachiocefálico estaría saliendo desde este punto y aquí. Tronco brachiocefálico y casi inmediatamente está saliendo pues hacia este lado lo que sería la famosísima carótida, ¿no es cierto? La carótida izquierda, la famosísima carótida izquierda. El tronco brachiocefálico, pues obviamente aquí va a salir ¿quién? La carótida, la otra carótida primitiva, y para acá se va a ir pues la subclavia. Esa es la historia por ahí, ¿sí? Y acá pues obviamente que vamos a tener que después de esta carótida un poquito más hacia atrás, no tengo efecto 3D, esto es mucho más hacia atrás, va a darme pues la subclavia, la famosísima subclavia, ¿sí? Y luego pues se va a continuar como la famosísima aorta descendente. Ok, uno de los elementos que decíamos cuando hablamos pues del famosísimo
corazón es que obviamente aquí detrás de esto, ¿no es cierto? Decíamos, aquí hay una señora que como que nació adelante, pero como que se achola e inmediatamente se va a ir hacia atrás, ¿no es cierto? Gobierno incapaz, que sería pues la señora doña pulmonar, que inmediatamente se va a ir hacia la parte posterior, la pulmonar. No, 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 como te digo, él se da cuenta que le están filmando, dice, a mí no me filmen, pánico escénico, y se va hacia la parte posterior. Se va a ir hacia atrás a dividirse, pues, en las dos famosísimas pulmonares, ¿no es cierto? Sí, pero por aquí también está pasando otra señora que este callado de la aorta está básicamente saltando, ¿no es cierto? Aquí estaría, pues, el famosísimo bronquio izquierdo. Aquí tendríamos el famosísimo bronquio izquierdo cortadito, ¿no es cierto? El callado de la aorta se va mucho más hacia atrás, ¿no es cierto? El bronquio izquierdo estaría en este puntico, ¿no es cierto? Y aquí arriba, pues, obviamente por aquí estaría saliendo la señora Doña Tráquea, ¿sí? Entonces estaría por aquí la señora Doña Tráquea en este punto, ¿ok? ¿Listo? Entonces, básicamente, tendríamos también otra cosa que decir de esta señora Tráquea, aunque ya como que salió un poquitín mal acá. Pongámosla de azul completo, este azul de acá, aquí cerquita, ¿no es cierto? Se encuentra otra señora que es la carótida superior, carótida superior, la cava superior. Y se acaba de dar Ruggiero una vuelta en la tumba por lo que acabo de decir. Sí, entonces esto de acá, la cava superior está formada por las dos venas brachiocefálicas, ¿no es cierto? Dos venas brachiocefálicas y este plano es anterior, es decir, lo que voy a hacer ahora va a estar tachando esto porque se va a encontrar anterior a esto, o sea, se encuentra por delante, los está tapando todos estos. Viene aquí así, la una vena brachiocefálica. Una vena brachiocefálica va a venir aquí así. ¿Sí? Entonces está tapando así, tal como lo está haciendo aquí, está tapando todo esto, está en un plano mucho más anterior y mira cómo en este puntito se pasó por aquí. Pero antes de hacer esto, porque voy a amontonar mucho este dibujo, hagamos algo, antes de hacer esto, porque aquí de una vez te voy a decir esto. Sí, vamos a ver qué pasa acá. Aquí cambiémosle ese color, ya no me convenció que los dos colores estén demasiado parecidos, entonces pongámosle aquí la tráquea de este color. Creo que sí se nota ahí un poquito el color de la tráquea. Sí, tampoco me convenció mucho este bronquio que está aquí. Entonces, hagámoslo aquí, como que así, ¿no? Ok, entonces estaría este bronquio casi. Ok, listo, ahí estaría el bronquio izquierdo. Ya no me exijan más porque todavía nos deben un mes de sueldo, así que ya no hay cómo exigir más, doctores. Listo, entonces, ¿qué más tenemos acá? Tenemos que decir entonces que, ya, aquí, entonces acá hay que acordarse, aquí puede estar, como acá arriba estaría la glándula tiroides, ¿no es cierto? Pongámosla ya como referencia, como decía yo, la glándula tiroides, acá, ¿no es cierto? La glándula tiroides, ya dijimos eso, pero aquí tenemos que decir que también una relación, pues en la porción cervical, desde el tronco brachiocefálico, muchas veces puede estar saliendo aquí la famosa arteria tiroidea IMA. Entonces también va a ser una relación de esa señora, que va a ser que es una arteria que no es constante, que usualmente puede estar saliendo del tronco brachiocefálico, ¿sí? Y se va a dirigir, pues obviamente, hacia la famosa glándula tiroides y que también va a ser una relación por la parte anterior, la famosísima arteria tiroidea IMA a nivel cervical, en su sitio más alto, pues obviamente, ¿no? Sí, porque esto que está acá, pues ya está sucediendo básicamente en el mediastino superior, esta parte de acá, ¿no es cierto? Porque está por arriba de la bifurcación del señor Doña Tráquea. Entonces, esto que está por arriba de la bifurcación de la señora Tráquea, pues esta partecita que hablamos acá, esto ya está en el mediastino superior. Entonces, básicamente, pues aquí estaría el torácico, pero esto ya sale del tórax y va a llegar a la tiroides y en esta parte superior también va a ser otra relación anterior de la tráquea por debajo del famoso istmo de la tiroides, pues esa famosa arteria que sería la arteria IMA. Entonces, ahora sí pongámoslo a nuestro, ¿cómo se llama esa otra cosa? ¿Cómo se llamaba? La famosísima yugular, no, ¿cómo es? Esa cosa, la vena brachiocefálica, esa, gracias. Entonces viene por aquí así, tapando todo esto, como te decía, va a tapar completamente esto, los va a poner hacia la parte posterior. Entonces es un plano más anterior, mucho más anterior, este plano que estoy colocando acá, y se va a formar, pues, como decíamos, por los dos famosísimos
venas brachiocefálicas. Vena brachiocefálica izquierda, vena brachiocefálica derecha, y aquí sería pues la cava, la famosísima cava superior. Esta que pusimos aquí, que estaría por aquí, va a ser la pulmonar, que también obviamente decíamos se va a dividir, ¿no es cierto? Se va a dividir muy cerca, en pocas palabras, si quitamos todo esto de acá, y una vez pongámoslo por este ladito acá, porque tendríamos que volver a borrar todo eso y no quiero hacerlo. Entonces, si yo tengo aquí la señora Doña Tráquea, ¿no es cierto? Se va a dividir aquí en esos dos bronquios. Entonces te va a decir nuestro amigo Don Rubier que la arteria pulmonar se va a dividir, la famosa arteria pulmonar. Ahora pongamos la pulmonar, una vez que esta pulmonar da y gira, ¿no es cierto? Se pone por detrás de la señora aorta girando, lo primero que hace es dividirse. La arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Entonces, ¿qué te va a decir nuestro amigo Don Rubier? Te va a decir nuestro amigo Don Rubier que esta división va a ser pues anterior a la bifurcación de la tráquea. Entonces, se va a estar relacionando la tráquea con la pulmonar derecha porque justo como que la división es un poquito hacia la izquierda, hacia este lado, más que hacia la derecha. Entonces, la tráquea, en este sector donde ya está a punto de dividirse, ¿no es cierto? O sea, la división de la pulmonar se encuentra por delante de la división de la tráquea, es anterior, y se va a relacionar esta división más con este lado, que sería el lado pulmonar derecho, con esta de acá. Un poco más porque esta división de la pulmonar se hace un poquito más hacia la izquierda en relación a la tráquea. Entonces también te va a decir que esa es otra de las relaciones, que obviamente ya me estoy adelantando porque eso no sería cervical, sería mucho más abajo, pero ya lo estamos colocando nada más, sí, como una pequeña referencia. Y aquí, ¿qué está pasando también? Si aquí subieron la arteria IMA, ¿no es cierto? Que es inconstante, estas sí son constantes, que sería pues las venas tiroides. Las venas tiroides estarían subiendo por este punto pues hacia la tiroides, saliendo pues de la vena brachiocefálica izquierda. Entonces, esa también sería otra relación. Esta sí es cervical porque tiene que llegar pues hacia la tiroides que se encuentra, usualmente la tiroides se encuentra en el cuello, ¿no? Sí, es bien raro encontrarla ya en el tórax. Sí, entonces, va a estar subiendo eso. Entonces, ¿para qué? ¿En qué lío se está metiendo, mi estimado doctor? Bueno, entonces acá, doctores, aquí, ¿no es cierto? Acá, ¿qué vamos a tener, ¿no es cierto? Aquí tendríamos, ¿no es cierto? Por aquí saliendo también este señor que decíamos que sería la famosísima pulmonar, ¿no? La pulmonar estaría saliendo por acá, se dividió en una y otra pulmonar, ¿no es cierto? Entonces tenemos la pulmonar y tendríamos la famosísima pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer, doctores? Quiero poner acá la pulmonar. Eso es lo que quería hacer, doctores. No se pongan bravos. Aquí. En pocas palabras, es como que tú estás viendo de aquí así y estás viendo la pulmonar, ¿sí? En el sitio que se encuentra cerca de la tráquea, es decir, aquí cito. En el sitio que se encuentra lo más cerca posible de la señora tráquea, ¿ok? ¿Estamos vivos? Entonces yo voy a ver un pequeño así, ¿no es cierto? Ahí tendría yo la famosísima pulmonar, ¿ok? Listo, entonces esa es la historia, mis queridos compañeros de la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, aquí adelante, ¿no es cierto? Si aquí está la señora doña tiroides, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, ya tenemos la pulmonar, o sabe que no, pongámoslo incluso, no, pongamos la subclavia más alto acá arriba, esta subclavia, esta. Sí, perdón, estoy en drogas, doctores, disculpen, la falta de café, la falta de sueldo, qué sé yo. Sí, sí, es que después voy a hacer otro corte por abajo. Este corte es acá arriba. Aquí. Tú vas a ver a esta señora que está aquí. A esta, a la famosísima subclavia. Esta es la que quiero clave, a la subclavia. Entonces ahí está la subclavia. Sí, porque voy a poner el esternón acá adelante. Yo dije, chusa, está medio raro esto de que la pulmonar esté cerca del esternón, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poner acá al señor Doc Esternón. Sí, no se pongan bravos, no se enojen. Son bravos ustedes. Listo, entonces tendríamos aquí el señor esternón, ¿no es cierto? Y baja aquí el cuerpo del esternón. Entonces aquí tenemos lo que conocemos como el señor manubrio, ¿no? Entonces decíamos en horquilla esternal, por arriba de este horquilla, de aquí a acá solo había 3 centímetros. Hacia arriba, en la parte superior, de aquí a acá, solo hay 1,5 centímetros. Entonces, esa es la ubicuidad que tiene, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, básicamente aquí nosotros tenemos de aquí, desde
Hueso yoides, aquí viene la historia, doctores. Atenti a la jugada, doctores, atenti. De aquí nosotros teníamos una membranita, ¿no es cierto? Una membranita que venía desde el hueso yoides hacia el cartílago tiroides. Solo voy a poner esto. ¿Te acuerdas que decíamos que va desde todo el borde superior? Desde todo el borde superior. Sí lo dijimos. Os juro que sí lo dijimos. Sí, aquí debería estar en algún lado de estos. Sí, aquí está. Ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo. Aquí está, miren. El hueso yoides, esta membranita que va hacia el borde superior, que era la membrana tiroidea, ¿no es cierto? Estamos vivos, la membrana tiroidea, ¿sí? La membrana tiroidea. Entonces, ahí está la membranita tiroidea que está aquí, ¿no es cierto? Desde esa membranita tiroidea, ¿no es cierto? Está envolviendo el hueso yoides de su borde inferior. También aquí se va a continuar hacia acá y va a venir y va a bajar hacia la tiroides. Así, una membrana, ¿ok? Entonces, esa membrana que acabo de hacer acá sería, pues, básicamente esta señora que está aquí, esta de aquí. Esta de aquí, la lámina superficial, ¿no es cierto? Esta de acá, esta. La lámina superficial, ¿sí? De la fascia cervical, ¿ok? La lámina superficial de la fascia cervical. Entonces tengo ahí la lámina superficial de la fascia cervical, ¿no es cierto? Obviamente esto está mucho más unidito, eso también está mucho más pegadito aquí y todo eso, pero ya sabe por qué hacemos esto. Entonces tenemos aquí la lámina superficial. Esa lámina superficial va a llegar hasta la altura de la tiroides, ¿no es cierto? Y en la altura de la tiroides va a dar la sensación que se divide en varias capitas, ¿no es cierto? Una capita que va por delante y otra capita que va por Detroit, por detrás, ¿cierto? Estaría haciendo esa pequeña división. Pero en la parte superior de esta señora lámina, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos acá ya a la altura de la tiroides, aquí, ¿no es cierto? En ese punto, fíjate en esto de acá, en este. Esta laminita acá. Por acá, en cambio, estaban llegando otras láminas, ¿no es cierto? Y una de estas láminas, se da cuenta, es esta lámina que decíamos que tiene dos partes, una lámina superficial de la fascia pretraquial y una lámina que sería la lámina profunda. La verde sería la lámina superficial y la otra sería pues esa lámina profunda, ¿no es cierto? Entonces, que están aquí teniendo esta historia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces vamos a ubicarnos solo con la superficial. La superficial, como decíamos, esto está pegadito, aquí no hay espacio. Aquí sí hay espacio, pero aquí no hay espacio. Esto está pegado una con otra, por eso muchas veces simplemente llaman lámina pretraquial y se acabó. Pero como te digo, Rubier siempre complica la vida, entonces hay una lámina, una hoja superficial y una hoja profunda. Entonces aquí vamos a tomarlo en el otro dibujo como un todo, solo como la lámina pretraquial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está pasando que esta señora, doña Laminita que está aquí, que venía de la fascia superficial, se está viniendo y se continúa su camino hacia lo que sería la parte superior del señor don esternón, ¿no es cierto? Esa sería la fascia cervical superficial, la que venía desde arriba. Y aquí, como viste acá en este dibujo, estas dos hojas, si tú las pegas imaginariamente, una va pegada con otra, esta va pegada, van juntitas una con otra, ¿no es cierto? Aquí están como que rodeando la tiroides. Si yo quito los músculos, ¿no es cierto? Si yo quito los músculos, por eso te digo que esto es esquemático, yo quito los músculos, la otra laminita, pues va a venir esa lámina que decíamos que es la lámina pretraquial, que está rodeando a este señor, también está por aquí de la tiroides, y una de sus prolongaciones, pues va a llegar hacia acá. Sí, va a estar llegando acá de esa lámina. Entonces, esa lámina, ¿por qué? Porque estos músculos esternotiroideos, ¿te acuerdas? Va a llegar al esternón, ¿sí? Entonces, esas fibras esternotiroides van a llegar hasta acá, hasta el esternón. Y aquí me quedo, este sí es un espacio. Este espacio que acaba de quedar aquí sobre el esternón va a ser el espacio supraesternal. Aquí tendrías el espacio supraesternal. Entonces, lo que decía Rubier, Rubier te va a decir, se relaciona con la tiroides, con los músculos, ¿no es cierto? Fíjate en este punto, es como que lo hemos dibujado justo aquí, en este momento, aquí, justo aquícito. Y como te digo, es esquemático. En este puntito no hay músculos. Un músculo queda acá, el otro acá, y en este punto quedaría libre. ¿Para qué? Para que nuestra amiga la tráquea, en el sitio donde no habría el istmo, obviamente, por debajo del istmo, ¿no es cierto? Como decir, en este punto, por aquí, por debajo del istmo, se encuentre relacionándose ¿con qué? Con este espacio, con el espacio supraesternal. Entonces, esa es la historia, doctor. Es tanto lío, doctor, para explicar eso. Ya, disculpen, ¿no? Entonces, tienes acá la glándula tiroides, obviamente que le hemos puesto
aquí como referencia para poder indicar las cosas, y en el punto donde no tengo el istmo, pues digamos por aquí abajo, voy a tener que se va a relacionar básicamente con quién, se va a estar relacionando básicamente con este espacio que sería el espacio supraesternal. Esa es la historia, mis queridos amigos, ¿sí? Con el famoso espacio supraesternal, pero aún hay más, así que no se vaya todavía. De aquí, yo creo que le he puesto muy arriba esta, hagámoslo un poquito más abajo, decíamos que esa señora era la subclavia, pongámoslo un poquitín más abajo, ¿no es cierto? Pongámosla por aquí, a la famosísima subclavia. Entonces, si tengo yo ahí a la famosísima subclavia de estas fascias, de estas pequeñas fascias, también me va a estar saliendo una lámina que se va a dirigir a lo que sería los grandes vasos, en este caso a la subclavia. ¿Sí? En este pequeño caso sería a la subclavia, y esa lámina se la conoce como lámina tiropericárdica, va del tiroides al pericardio, ¿no es cierto? Va del tiroides a la parte del pericardio y está rodeando también a los vasos, va a estar rodeando los vasos, en este caso pues a este vaso sanguíneo, y aquí quedó otro espacio. Este espacio que queda aquí, este espacio, este pequeño espacio es la celda del timo. Aquí se encontraría la celda del timo. ¿Qué te va a decir Rubier si continuamos aquí colocando la señora Doña Traquia? Seguimos colocando la señora Doña Traquia, pues en este punto se va a estar relacionando anteriormente con el timo, con la celda del timo y obviamente con la lámina tiropericárdica que se encuentra en este puntito, ¿no es cierto? Que va a estar llegando hacia los vasos en este caso. Ok, entonces esa es la historia, doctores. Entonces aquí tendrías pues obviamente la laringe, bueno, ya hice ahí creo que un lío. Sí, entonces tenemos el espacio supraesternal, la celda del timo que quedaría por debajo, la lámina tiropericárdica, ¿no es cierto? La fascia superficial ah, perdón, la membrana o la hoja superficial de la fascia cervical, y acá tendría pues la señora fascia pretraquial. Como te digo, esa fascia pretraquial tiene dos hojas, una hoja superficial y una hoja profunda. La hoja superficial es la que va a estar rodeando a los músculos esternocleidoideos, y la profunda va a estar rodeando a los músculos esternotiroideos, y por definición se dice que es una fascia que se extiende desde el músculo homoioideo hacia el otro músculo homoioideo del otro lado, formando pues esas dos hojas. Y el espacio, que sería el espacio supraesternal, va a estar limitado hacia adelante por la lámina superficial de la fascia cervical y atrás por lo que sería, se la toma como un todo ahí, no hay ningún problema, la lámina pretraquial que se encontraría a este nivel. Entonces, esas serían las relaciones, mis queridos compañeros de la vida. Yo creo que ya no hay más que decir de la parte cervical, compadres, ya serían, no hay que ser tan exagerados tampoco, queridos compañeros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más vamos a decir de acá? Y a nada. Entonces, ahora sí nos iríamos básicamente a la parte torácica. Entonces, en la parte torácica, ¿qué tenemos? Pues tenemos este lío. Ese es el lío en la parte torácica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hablar de esta señora parte torácica? Pues las relaciones anteriores, ¿no es cierto? Las relaciones laterales. Las relaciones posteriores, no hay historia. La relación posterior va a seguir siendo con el señor don esófago, ¿no es cierto? Otra cosa que vamos a decir aquí de la tráquea a nivel torácico es que está desviada un poco, pues obviamente, hacia el lado derecho, porque aquí esta señora que es la señora aorta estaría también desviándola hacia ese sector. Entonces, básicamente es el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener estas pequeñas grandes relaciones. Entonces vamos a tener como relaciones anteriores, pues la porción horizontal, ¿no es cierto? Decíamos la porción horizontal de la aorta acá arriba, hacia abajo la división de las pulmonares, se va de la pulmonar, el tronco pulmonar se divide en la pulmonar derecha y la pulmonar izquierda, se va a relacionar más con la pulmonar derecha que con la izquierda en su nacimiento, porque decíamos que la bifurcación se realiza un poco más hacia la izquierda, ¿ok? Entre lo que es la tráquea, ¿no es cierto? La tráquea y la porción horizontal de la aorta, aquí en este puntito hay un plexo, ¿se acuerdan? El plexo cardíaco posterior. Entonces también va a ser otra de las relaciones de la cara anterior. Entonces la cara anterior, si nosotros colocamos aquí, pongámoslo acá, la señora tráquea, ¿no es cierto? Un anillo traqueal, pongámoslo aquí, un anillito traqueal. Aquí la membrana que decíamos. Entonces, hacia adelante, pues vamos a tener a la aorta que se está cruzando así. Perdón, desde la parte de acá hacia acá. Se está cruzando para irse hacia atrás, obviamente. Entonces tendríamos ahí lo que sería hacia adelante la relación con el señor
callado de la famosísima doña aorta, que estaría relacionándose en ese punto, ¿no es cierto? Obviamente anterior-posterior, sí, pero acá decíamos, entre estos dos señores, aquí se encuentra el plexo cardíaco posterior. Aquí sería el plexo cardíaco posterior que se encontraría a ese nivel, que eso hay que recordarlo siempre. El plexo cardíaco posterior se encuentra, pues, decíamos que ese plexo cardíaco se formaba uno anterior y otro posterior, uno anterior a la porción horizontal y otro posterior a la porción horizontal de la aorta, que se encontraría en ese punto. ¿Qué más tendríamos hacia adelante? Podremos ver hacia adelante aquí, tendríamos, pues, el nacimiento del tronco brachiocefálico, sí, aquí, en esta parte, es un poco hacia adelante y hacia la parte lateral, porque este tronco brachiocefálico más hacia arriba se va a poner ya hacia la derecha. Es decir, primero se encuentra una relación anterior del tronco brachiocefálico aquí, anterior a la tráquea, pero ya un poquito más hacia arriba va a ser una relación lateral derecha del tronco brachiocefálico. Acá otra relación anterior va a ser este señor que sería la famosísima carótida, ¿no es cierto? La famosísima carótida, el nacimiento de la carótida, que también obviamente esta carótida, a medida que va subiendo, se va a ir a colocar pues hacia una relación lateral izquierda, sí, a medida que va subiendo. Pero aquí, si ves el espacio que queda entre el tronco brachiocefálico, este espacio que está aquí, ¿no es cierto? Aquí estaría el tronco brachiocefálico y aquí estaría la carótida, ¿no es cierto? Aquí, en este espacio, aquí continúa la tráquea, aquí pues obviamente se va a estar relacionando nuestra amiga tráquea con la vena brachiocefálica. En ese espacio que queda entre el tronco brachiocefálico y la carótida primitiva izquierda, este angulito que quedó aquí abajo, la tráquea se va a estar relacionando anteriormente con esta señora vena, que es la vena brachiocefálica izquierda, justamente en ese puntito, ¿ok? Estamos vivos, queridos compadres de la vida, ahí estaría esa señora relación, ¿ok? Y te va a decir Don Rubier, ¿no es cierto? Aquí el dibujo sí me salió pésimo, sí que también mucho más hacia adelante acá, también se va a estar relacionando pues con la cava superior, con la señora cava superior, que es una relación más anterior y un poco más hacia la derecha, pero la cava también va a ser una de las relaciones con la señora doña Tráquea, pero es como te digo, una relación mucho más anterior que las que acabamos de mencionar. ¿Ok? Listo. Esas serían las relaciones anteriores, básicamente, de esta señora. Habría que colocar las relaciones laterales. Entonces, si hablamos de las relaciones laterales, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongámoslo acá. Vamos a decir lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos en esta historia? En esta historia tenemos lo siguiente. Pongamos aquí a la señora Traquea. La señora Traquea, ¿no es cierto? Entonces, las relaciones laterales, es decir, cuando ya estas cosas, este de aquí, este señor, estos señores, estos tres señores, tronco brachiocefálico y todos estos doños que están aquí, ya se hicieron mucho más superiores, ¿no es cierto? Ya vamos a hacer una relación lateral acá arriba, por aquí, dentro del tórax, pero ya no acá en esta parte, sino un poquito más hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque te vas a ver, como decíamos, el callado de la aorta, que estaba anterior, se va a poner hacia este posterior, si se va a poner lateral, un poco lateral. Entonces, obviamente, una relación lateral acá va a ser, pues, esa impresión que hace la señora callado de la aorta aquí. Pero si vamos un poquito más hacia arriba, vamos a ver que tendríamos así la situación. Anteriormente, el tronco brachiocefálico. Aquí ya está todavía anterior, pero ya hacia acá, ¿no es cierto? Si lo hacemos solo por referencia, porque ya más hacia arriba esto va a estar más lateral. Aquí tendría a la carótida, ¿no es cierto? Y mucho más hacia atrás la subclavia, ya a punto de irse para a lo que tiene que ir a transformarse en la axilar y todo ese tipo de cosas. Entonces tendríamos, así como estas relaciones bastante laterales, sería pues a esta señora, ¿no es cierto? Y aquí, en este punto, por aquí estaría bajando el vago. Vago soy donde quiera que voy. Vago, ¿no es cierto? Y si nosotros ponemos como referencia para que recordemos un poquito nada más, aquí estaría el señor don esófago, ¿no es cierto? El señor don esófago estaría por aquí. ¿Para qué lo ponemos al esófago? Para que nunca nos olvidemos de este otro señor que es el nervio laringio que estaría por aquí. Nervio laringio, el famosísimo nervio laringio que se encontraría en el lado, obviamente estamos hablando del lado izquierdo, ¿no es cierto? Sí, y aquí es muy cerca también estaría pasando el conducto torácico, el conducto torácico. Entonces, si nosotros vamos desde abajo,
una relación lateral, primero fue anterior, ¿no es cierto? O sobre todo, ¿en qué parte es anterior? Para no confundirte. ¿Qué parte es anterior? Pues la porción ascendente de la aorta, ¿no es cierto? Parte de la porción horizontal de la señora aorta, pero como esto se va hacia atrás, aquícito se va a pegar a la tráquea y decíamos, deja la impresión en la tráquea, sí, va a dejar, entonces es en este sector donde se va a ir hacia la parte posterior. Entonces aquí en esta parte también va a tener una relación lateral izquierda. Yo sigo subiendo para arriba, dijo Lojano, entonces acá voy a encontrarme que el tronco se encontraría anterior y esto, y aquí se encuentra ya más hacia atrás y este todavía es más hacia atrás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú lo ves, tendríamos que ponerlo, por ejemplo, ya como que por acá, el tronco brachiocefálico por aquí, ¿sí? Entonces ya estamos en la parte más superior, tronco brachiocefálico, ¿sí? Y lo que sería acá, la carótida, ¿no es cierto? Y acá la otra carótida de este lado, ¿sí? Entonces esas serían las relaciones. Si yo me voy acá, en cambio, aquí, ¿no es cierto? Para ver las relaciones en cambio del lado derecho. Tenemos que recordar que aquí está la aorta, ¿no es cierto? Mucho más adelante estaría el nacimiento de la pulmonar, esquemáticamente hablando, por acá, ¿no es cierto? Quitémosla, simplemente fue por orientar, no dejémoslo. Y aquí tendría yo la cava, ¿no es cierto? Esa señora cava, que decíamos que es una relación más anterior, no está tan pegado, como decíamos, está más anterior, no está tan pegadita, como decíamos hace rato, la señora cava. Pero sí tengo una relación aquí muy importante con un arco que es de este lado de acá, que sería el arco del ácidos. Esta sí sería una relación muy importante en este lado, ¿sí? Entonces acá tengo el arco de la aorta, en cambio por el lado de acá voy a tener la relación con quién, con el arco de la ácidos, con el arco de la ácidos, en ese puntito, ¿no es cierto? Pero si yo sigo subiendo como buen lojano para arriba, ¿no es cierto? Perdón, ¿dónde estaba acá? ¿No es cierto? Acá, ¿no es cierto? En este puntito de acá, llega un punto aquí donde el tronco brachiocefálico va a estar un poco hacia este lado, ¿no es cierto? Entonces, este tronco brachiocefálico estaría ya aquí a punto de fenecer en este puntito. Pero ¿a quién voy a poner mejor? Voy a poner a la otra carótida. La otra carótida que estaría, pues, mírela acá, a la otra carótida. ¿Ok? Y también, obviamente, por este lado de acá también tiene que estar bajando el vago. Vago soy, donde quiera que voy. Vago soy, donde quiera que voy. Entonces tendríamos al otro vago que también estaría bajando, ¿no es cierto? Que arriba, en la parte cervical, pues estaba formando el famosísimo, ¿cómo se llama? El famosísimo paquete nervioso. Entonces el vago se suele ubicar por la parte posterior de la carótida. Entonces tendríamos también al vago que estaría bajando por ese punto, ¿no es cierto? También otra de las relaciones muy importantes, ¿sí? Entonces tenemos que las relaciones más importantes al lado derecho sería, pues, obviamente, el arco de ácidos, la carótida del otro lado y lo que sería el famosísimo nervio vago. Y obviamente acá también se encuentra otro señor que nunca hay que olvidarlo, que es a nuestro amigo el nervio laringio recurrente del otro lado, acá. El nervio laringio recurrente del otro lado, que sería el nervio laringio recurrente del lado derecho, queridos compadres de la vida, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos a estos señores que se encontrarían como relaciones más importantes de la señora doña tráquea. Esto ya es a nivel torácico, ¿no es cierto? Esto ya se encuentra a ese nivel. Entonces, otra de las regiones anteriores, como te decía, no te vayas a olvidar, por favor, es en este dibujo que me hice líos aquí para hacerlo, pero espero no haberte mareado ni nada por el estilo. No, me va a marear tanto mover la pantalla, doctor, no se pongan bravos. Este de aquí. Otras relaciones anteriores, obviamente, va a ser ya no con el espacio, esto sería cervical. Acá en la parte anterior se va a relacionar entonces con la membrana tiropericárdica que se encuentra por delante de la tráquea y con el timo y con esa celdilla del timo que se encuentra anterior o con los vestigios del timo, ¿no? Que se encontraría anterior. Entonces ya tienes la historia por ese punto. Ok, listo compañeros, eso serían las relaciones de la tráquea. Terminemos, quería yo terminar con bronquios, pero están que me cierran a llamadas, no sé qué es lo que está pasando, pero es de la universidad, ni siquiera es de algún paciente, pero algo está pasando, algo debe pasar, algo debe suceder. Entonces, terminemos hoy, disculpen. Sí, haciendo un poco más de la tráquea, quería terminar con bronquios de una vez, pero podremos hacer bronquios y pulmones el día de mañana, así que no se asusten. Si no, por último, no damos clases y les mandamos a estudiar todo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué miedo ya para un estudiante de tercer año de medicina ya tener que estudiar todo? Ya nada. Listo, chicos, vamos a lo que vamos. Aquí estamos, ya, listo. Entonces, ¿qué más vamos a tener que decir? Vamos a tener que decir que estos señores, doños
tráquea estaba rodeada, como les decía yo, les contaba que estaba rodeada por una estructura que es una estructura fibro-músculo-cartilaginosa. Así es la historia, fibro-músculo-cartilaginosa. Estoy aquí craneando que será, a lo mejor tenía alguna reunión, alguna cosa de eso, sí, nunca me acordé. Están que cierren a llamadas. Entonces, pongámosle aquí la tráquea. Entonces, a lo mejor nunca me acordé de esas reuniones. Ya cuando uno tiene cierta edad, ya empieza a olvidarse las cosas. Listo, entonces tenemos ahí a la señora Doña Tráquea, ¿no es cierto? Y esta señora Doña Tráquea, pues como decíamos, va a estar rodeada por una fascia, por decirlo de alguna manera, que es fibro músculo cartilaginosa. Esto pues va a tener dos componentes básicos, como decíamos, y que va a ser primero una vaina fibroelástica. Una vaina loca, una vaina fibroelástica, y va a tener también pues unas fibras musculares, ¿no es cierto? Entonces, la primera vaina, esa vaina loca, entonces, primero, la parte fibroelástica envuelve completamente, pues, a la señora tráquea. Entonces, sería como envolver en papel regalo a la tráquea, ¿no es cierto? Completamente, tanto por adelante como por detrás. Entonces, si ponemos acá a un señor don anillo traqueal nuevamente, pongamos aquí, no hagámoslo más amplio porque si no, sí, un anillo traqueal acá, ¿no es cierto? Que dice, como dice Rubier, le falta la cuarta o la quinta parte para hacer un anillo completamente cerrado. Y ya dijimos, pues, que quien está cerrando este anillo va a ser esa pequeña señora que decíamos que es la lámina transversa. Entonces, ahora vamos a explicar de dónde salió. Primero, entonces, primera capa que tenemos es esa vaina loca, esa vaina fibrosa, ¿no es cierto? Que esta les rodea completamente. Pongámoslo un poquito más hacia afuera. Está rodeando a la tráquea completamente, a los anillos traqueales, lo envuelve completamente. ¿Sí? Entonces es una pequeña vaina fibroelástica que le está rodeando completamente al señor anillo traqueal. Por debajo de esta señora vamos a tener una pared que es la pared membranosa. Pongámosla de este colorcito, que ya está más pegada al anillo. Entonces, esta de aquí, es la que de cada extremo de esta C, de cada extremo, se prolonga esta membrana, ¿sí? Esta señora pared membranosa es la que aquí en estos extremos se va a cruzar de aquí a acá, ¿no es cierto? De cada extremo de este anillo mal cerrado que es el famoso cartílago traqueal y me va a estar formando, pues obviamente si lo ves a esto por la parte posterior, yo aquí tendría aquí formada lo que sería una línea, ¿no es cierto?, que baja desde arriba hacia abajo. Hablando en la parte posterior, está en la parte posterior, ¿no es cierto? Entonces usa la imaginación y aquí en la parte posterior, por lo tanto, va a ser la famosísima lámina transversa. Entonces ahí tendríamos esa señora, esa famosa lámina. Y esta lámina es la que también, esta membrana, esta pared, es la que va a estar básicamente rellenando, que creo que sí lo pusimos por aquí, estaría rellenando esos espacios que son las depresiones o las depresiones anulares, interanulares, esas depresiones, exactamente, esto que está aquí. Entonces, aquí nosotros tendríamos que poner entonces lo siguiente, por ejemplo, aquí dijimos que teníamos esa vaina loca. Entonces, primero, una capa que los está rodeando completamente. ¿Sí? Rodea completamente, perdón, no me gustó eso, quedó como una carretera Zamora. Sí, entonces tenemos ahí una vaina loca. Tenemos la parte más externa, ¿no es cierto? De esta pared que decíamos. Y después viene lo que sería la pared membranosa. Entonces, la pared membranosa es la que está haciendo estos chistes. Está viendo aquí así, se mete en cada una de las depresiones y aquí constituye, primero, aquí tendría constituyendo aquí en este punto, ¿qué cosa? Los ligamentos interanulares. Ligamentos interanulares. Se extiende desde de un cartílago traqueal al otro cartílago traqueal. Y además de eso, pues esta misma membrana, esta pared membranosa, ¿no es cierto? Estaría pues básicamente haciendo esta historia de la famosísima fascia, ¿no es cierto? Perdón, la famosísima lámina transversal, ¿sí? Ok, entonces eso sería la historia de este señor. Y la parte muscular. Entonces, aquí decíamos una vaina fibroelástica, entonces aquí faltó algo, ¿no es cierto? La vaina fibroelástica y de esa misma vaina fibroelástica, porque se la describe junto con ella,
la pared membranosa. La pared membranosa y la vaina fibroelástica. Esto azul, la vaina fibroelástica. Contiene completamente, rodea, dice Rouvier, rodea completamente el anillo, completamente. La pared membranosa, que también se encuentra por debajo, ¿sí? Pero aquí se extiende desde los extremos, desde estos extremos, y va a formar, pues, lo que estábamos diciendo a cada rato. ¿Ok? Listo. Y por último tendríamos, básicamente, ¿qué cosa? La parte muscular, fibras de músculo liso. Estos músculos lisos se extienden desde los extremos de los cartílagos hacia el otro extremo del cartílago. ¿Sí? Entonces voy a tener lo que sería el famosísimo músculo traqueal. Ese es el famosísimo músculo traqueal. Sí, famosísimo músculo traqueal. Y algo que no dijimos, que lo va a repetir, o es que digo músculos, que obviamente aquí también voy a tener, aquí también estaría el esófago, ¿no es cierto? Y te va a decir Rouvier, pues, que aquí también tenemos esos músculos que llamábamos hace rato los músculos traqueoesofágicos. Los traqueoesofágicos estarían también aquí, o ligamentos traqueoesofágicos, que se encontrarían en ese punto y a ese nivel, ¿sí? Ok, ahí tendríamos ya básicamente todo lo más importante acerca de la tráquea. Como siempre yo les sugiero, pues, vean Rouvier para poder terminar ya la historia de este doño y de este señor que sería, pues, básicamente la tráquea, y abusemos un poquito de la paciencia de la gente del famosísimo de la famosísima Facultad de Medicina. Esto decíamos, pues obviamente la tráquea termina a nivel de la carina, ¿no es cierto? Y decíamos que cuando la carina no existe, ¿por qué se formó la carina? Decíamos que el último cartílago, el último cartílago de la tráquea, el último cartílago de la tráquea. Entonces tenemos aquí el cartílago penúltimo y aquí el último hace una especie de espolón, se prolonga hacia la parte inferior para hacer ese pequeño espolón. Y de ahí pues empiezan a salir los señores dueños bronquios. ¿Sí? Entonces van a salir los bronquios. Cuando hablamos ya de los bronquios, pues obviamente un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, una de las cosas que uno debe recordar es que hay un bronquio principal. La orientación del bronquio principal, sí, esquemáticamente hablando, nosotros ponemos aquí al señor Don Pulmón, ¿no es cierto? Entonces va a tener que llegar primero hacia el ilio, que sería este sector que se encontraría aquí, ¿no es cierto? Que lo he dejado a propósito ahí en blanco. Sí, a ese sector. Y la dirección siempre del bronquio principal va a ser hacia la base. Esa es la dirección. Tanto la derecha como la izquierda. Siempre va a ser hacia la base la dirección. Es decir, que toda la segmentación que vamos a ver, que también tiene segmentación, algo parecido al hígado, es decir, toda la dicotomía, porque siempre se va a dividir como que va a ir dividiéndose en dos, en dos, en dos, en dos, va a partir de un bronquio principal, ¿sí? De un bronquio principal, que ese es un concepto bastante anatómico, ¿sí? Entonces, el concepto anatómico es que va desde su nacimiento, hay una línea principal o una calle principal que va dirigiéndose básicamente hacia la base de los pulmones, tanto a la derecha como a la señora izquierda. Entonces, esa sería la situación por ese punto. Entonces, otra situación que te va a decir nuestro amigo Don Rouvier es que este bronquio izquierdo, ¿no es cierto? Si lo ponemos acá también de manera esquemática, sí, va a tener una forma de una señora S, ¿no es cierto? De una S alargada, así. Sí, esa va a ser. Claro que lo estamos exagerando, pues no es tanta la S, pero es para acordarnos. Simplemente, ¿no es cierto? Donde la parte de acá, esto está producido por la aorta, es decir, que va a haber una concavidad que va a ser superior, sí, una concavidad superior y un poco hacia atrás. Y acá, esta concavidad, en cambio de acá, es porque dice, así lo dice Rouvier, de alguna manera se moldea a la cara convexa del corazón. Aquí estaría el corazón. Dice, guardando su distancia, es decir, que no está directamente en contacto con el corazón, pero como que se pone y coloca el molde del corazón, ¿no es cierto? Que el corazón, pues obviamente, estaría por este puntico de aquí, ¿no es cierto? Entonces, como que acá, aunque esté un poquito lejos, es como que este señor, obviamente en este sector, no dentro del pulmón, aquí en este sector, se va a moldar a esta convexidad. Y acá, en cambio, la presencia de la aorta en este punto le va a dar, obviamente, esa concavidad. Entonces va a tener una concavidad superior y una concavidad que sería una concavidad básicamente inferior, ¿no es cierto? Que se moldea este de acá. Este señor de acá no hay mayor historia. Este señor que es el derecho me va a decir nuestro amigo Don Rouvier que va a tener una concavidad anterior y un poco hacia arriba, es decir, que su dirección es como que así, perdón, hacia arriba, ¿no es cierto? Sería un poquito como que hacia arriba, así, pero es anterior. O sea, yo tendría que más bien verlo desde arriba. Desde acá tendría que ver esa concavidad. Entonces,
Cuando yo veo esa concavidad, pues obviamente esto de acá sería derecha y esto izquierda. Aquí está la carina, ¿no es cierto?, donde se están dividiendo, y aquí tendrías la concavidad hacia anterior. Es como que va cóncava anteriormente este bronquio, ¿sí? La apariencia y la estructura de los anillos, en el caso de los bronquios, es igual que el de la tráquea, es decir, son irregulares, no son del mismo tamaño, son irregulares en sus bordes, hay la misma membrana que los está recubriendo, ¿no es cierto? En este punto acá, pues obviamente ya no tendríamos el famoso músculo traqueal, tendríamos los músculos bronquiales, ¿no es cierto? Porque obviamente ya cambiaron de nombre. O sea, esta vaina loca que les está rodeando, también va a estar rodeando los bronquios, pero aquí vamos a tener músculos bronquiales, ¿no es cierto? Que en fisiología ya debiste haber revisado esta parte de este tipo de músculos, cómo se van formando y pueden darnos lo que llamamos los famosos broncoespasmos, que se cierran los bronquios, ¿sí? Porque empiezan a perder su estructura cartilaginosa, ¿no es cierto? Y a la final ya pueden tener solo esa parte muscular que puede reaccionar incluso en procesos alérgicos y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Listo, entonces tendrías esta disposición, ¿ok? ¿Qué otra cosa súper importante que hay que recordar acá? Es que el bronquio derecho, ¿sí? Este bronquio derecho es más corto, y el bronquio izquierdo es más largo, pero la ley de la compensación de la vida, este de acá tiene mayor diámetro, y este tiene menor diámetro. ¿Ok? Entonces tienes esas diferencias entre un bronquio y el otro bronquio. ¿Qué otra diferencia? Es que el señor Don Bronquio, que sería el famosísimo bronquio derecho, es casi vertical, es mucho más oblicuo, y este bronquio es mucho más horizontal. ¿Ok? Este es más horizontal y este bronquio, en cambio, es más oblicuo. Esa es otra de las situaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver también con estos señores doños bronquios? Pues obviamente aquí con estos señores doños bronquios, aquí vamos a tener que ver una parte, esta partecita, pongamos aquí un puntito, aquí, este sector, aquí sería el sector del ilio, ¿sí? Donde se está entrando en el pulmón, ¿no es cierto? Este sector del ilio, y esta porción de acá sería la porción extrailiar, esta porción de acá sería una porción extrailiar del señor don bronquio, ¿no es cierto? Entonces, esas serían las características generales de estos señores doños bronquios en estos puntos. ¿Qué más podemos decir? Pues relaciones. ¿Cuál sería la principal relación del señor este? Pues del bronquio izquierdo, ya estamos poniéndolo aquí, pues sería, ¿no es cierto? Esta señora que sería la señora aorta, que lo está al pobre apachurrando, ¿no es cierto? Lo está aplastando, la señora doña aorta lo estaría aquí aplastando. Entonces se va a relacionar por la parte superior, y obviamente cuando baja la aorta, pues va a estar relacionándose también con la parte posterior, es decir, con la aorta descendente por la cara posterior del señor Don Bronquio. Tendría esa relación súper importante. En cambio, acá tengo otro arco. Aquí estaría la cava, ¿no es cierto? Solo la voy a dibujar hasta ahí para no tapar más el gráfico. En cambio, el arco que se encuentra acá, pues va a ser el arco del ácidos, que está viniendo pues por la parte posterior, entonces se va a relacionar por la cara posterior y también va a venir hacia la parte anterior, hacia desembocar en esta señora que sería la señora cava, que estaría por aquí, ¿no? Entonces, aquí tienes que acordarte porque lo hicimos en esófago en algún momento. Aquí estaría, por ejemplo, el señor Don Bronquio, ¿no es cierto? Visto de una vista lateral, esto sería anterior y esto sería posterior. Entonces, obviamente, este bronquio anteriormente se estaría relacionando con la cava superior, y acá vendría subiendo el sistema de ácigos, la vena ácigos, y aquí hace el arco o el callado de los ácigos. Entonces sería otra de las relaciones del bronquio derecho, sería pues obviamente el sistema de los ácigos por la parte posterior, sube y se va a relacionar con lo que sería la vena cava, ¿no es cierto? Entonces, acá tendríamos como otra relación de esta señora, pues, la famosísima vena, bueno, dejémosla de ese color, la vena cava. Acá, que se encontraría como una de esas relaciones en ese punto, ¿no es cierto? Ok, ¿qué más? Obviamente vamos a tener la relación con los señores vagos soy, donde quiera que voy. Si los vagos también están bajando, sí, porque ya sabes que los vagos van a seguirlo, se van a ir a poner básicamente un vago y otro vago se va a ir a poner, el vago izquierdo va a terminar colocándose ya cuando ya pasaron la tráquea, pasaron el sector del corazón, ¿no es cierto? Sí,
van a ponerse el vago izquierdo por delante del esófago y el vago derecho va a estar terminando por detrás del esófago y van a ir básicamente pues hacia el estómago. Entonces el vago sigue su recorrido, ¿sí? El vago sigue su recorrido, por lo tanto también va a estar como una de las relaciones en este punto. Y algo súper importante también, por debajo de la bifurcación de la tráquea, que nos estamos olvidando, vamos a ver si tenemos una bifurcación limpia por aquí, no, ninguna, bueno, pongámosla aquí, sí, aquí estaba el bronquio izquierdo, aquí tenemos ganglios, los ganglios, ¿no es cierto?, pretraqueales y los paratraqueales que se encuentran a los lados de la tráquea, siempre te los voy a mencionar, ganglios pretraqueales, ¿no es cierto?, y paratraqueales que se encuentran alrededor y los que se encuentran por debajo de la bifurcación de la tráquea, ¿no es cierto?, que serían estos ganglios que son paratraqueales. Sí, entonces esas serían las relaciones más importantes, esas son las características más importantes del señor bronquios en su parte extrailiar. Ya cuando están cerca del lirio, pues van a constituir lo que se llama la raíz del pulmón, la famosísima raíz pulmonar, ¿no es cierto? En esa raíz pulmonar, pues obviamente las relaciones va a ser con los elementos de la raíz pulmonar. Esos elementos van a ser, pues, la vena pulmonar, la arteria bronquial y las venas bronquiales, ¿sí? En breves rasgos, ya cuando veamos pulmones, vamos a ver la parte del lirio en sí. Entonces, ya cuando está nuestro amigo el bronquio cerca de entrar al ilio, ¿no es cierto? Las relaciones son un poquito diferentes, no es mayor relación, por ejemplo, no es mayor problema, perdón. Por ejemplo, tenemos el bronquio, pongámoslo al famoso bronquio izquierdo. En el caso del famosísimo bronquio izquierdo, sí, ya cuando está cerca de entrar al ilio, cuando ya va a ser formar el ilio, ¿no es cierto? Entonces se llama raíz pulmonar en ese sitio. La gran diferencia es que la arteria pulmonar se va a situar por arriba. La arteria pulmonar estaría aquí, ¿no es cierto? Lo que sería pues la arteria bronquial, la otra arteria, sí, pongámosla de rojo. La arteria bronquial se encontraría posterior, perdón, me olvidé decir, esto es anterior, esto es posterior y esto es superior. Sí, entonces ya cuando están en este sitio, ¿no es cierto? Las relaciones con estas arterias, aquí en este sitio, ya por entrar al ilio, ya cuando va a perforar al pulmón, las relaciones son en este sentido. La arteria pulmonar por arriba, ¿no es cierto? La arteria bronquial se encontraría por detrás y las señoras venas pulmonares se encontrarían un poco por delante, vena pulmonar y otra vena pulmonar. Son cuatro, ¿no es cierto? Dos para pulmón. Vena pulmonar y vena pulmonar. Sí, entonces esas serían estas relaciones. No te vayas a confundir. Cuando llegan al ilio, las relaciones van a cambiar. Es decir, cuando ya están dentro del ilio, o sea, cuando ya tocaron al pulmón, ahí va a haber un pequeño cambio, pero estamos hablando de esta porción iliar donde ya está cerca de penetrar al señor don pulmón. Entonces, esas serían las relaciones en ese punto. En cambio, la otra relación del bronquio derecho, pongámoslo el bronquio derecho, cambia solo una estructura, básicamente, no hay mayor historia de ese señor bronquio derecho. ¿Qué sería el que cambia? Pues pongámoslo acá al bronquio derecho. Las relaciones, en cambio, básicamente es que la señora arteria pulmonar se va a encontrar, sí se va a encontrar superior, pero va a estar más anterior. Esa es la historia. Va a ser más anterior, ¿no es cierto? Y el resto, pues básicamente las venas pulmonares también, las venas pulmonares van a ser anteriores e inferiores a la arteria, pero a veces la vena pulmonar superior puede estar un poquito más hacia adelante y la vena pulmonar más hacia abajo. Entonces siempre son en las relaciones de las pulmonares, aunque aquí me quedó súper anterior, es anterior e inferior. Sí, es anterior, inferior. También me quedó como muy anterior. Es un anterior, inferior. Sí, acá pues obviamente este es anterior y a veces esta vena pulmonar es un poquito más anterior. Y la arteria bronquial, no hay historia, la arteria bronquial se encuentra en la parte posterior. ¿Sí? Y otra de las cosas que te va a decir Rubio, te va a hacer mucho hincapié, es que cuando viene la arteria, la famosísima arteria pulmonar, ¿no es cierto? Esta arteria va a pasarse básicamente por una línea oblicua, ¿no es cierto? La arteria pulmonar, que salió de aquí del tronco de la pulmonar, salió por aquí, ¿no es cierto? Se dividió y va a pasar por delante, primero por delante para ponerse aquí en el bronquio izquierdo, se va a poner por arriba. Entonces, primero se pasa por delante y luego se va a poner hacia arriba, formando un ángulo muy agudo en este punto donde hace esa división de pasarse de adelante hacia arriba, forma un ángulo muy agudo, sí,
que está pasando, es decir, como que empieza desde su nacimiento a hacerse muy oblicua, formando una parte muy aguda para terminar por arriba del señor bronquio, ¿sí? Entonces, esas serían las características principales de los bronquios, queridos compañeros de la vida.